lo que se generó como orientación, como directriz, como referencia sobre el concurso 2024-2025, muy seguramente muchos de esos aspectos se repitan y continúen para este proceso de 2025-2026 y el concurso 26, 2676. ¿Listo? Entonces, también vamos a hablar de lo que yo espero de ustedes, ¿cierto? Yo sé que no solamente aquí es un ejercicio unidireccional donde ustedes esperan de mí una serie de cosas, sino que yo también espero una serie de cosas para que todos vayamos como en el mismo camino frente a esas posibilidades de ir con muchas herramientas para aprobar el examen, ¿cierto? En esa parte eliminatoria. ¿Cómo van a hacer esos ejercicios de interacción para que esto sea lo más productivo y eficiente posible? Entonces, uno de nuestros modos de comunicación, teniendo en cuenta que esto es virtual y que tiene unas barreras y todo eso, que quisiéramos muy seguramente lo presencial, ¿verdad? Aunque no es posible, y estamos en este ejercicio digital, hay unas herramientas, ¿cierto? Para podernos comunicar. La primera siempre será abrir el micrófono con todo el afecto, con todo el respeto. De parte mía van a tener esa garantía absoluta, ¿cierto? Y yo espero que de parte de ustedes también sea así. Entonces, abrir el micrófono muy respetuosamente para hacer cualquier pregunta, interpelación, mecanismo de debate, de duda, de complemento, está perfecto. Para poder hacer las transiciones en las clases de bloque a bloque, ¿cierto? De tema a tema, está también perfecto el utilizar el OK, el dedito, para que ustedes me hagan entender que está comprendida completamente la información, ¿sí? Y también está el hecho, la posibilidad de escribir en el chat, si es preciso, ¿sí? Entonces está el chat, está los emoticones que aquí funcionan para comunicarnos y está el abrir el micrófono para que interactuemos. Entonces, eh, de parte mía, como les decía, de parte mía, van a encontrar siempre la intención de que ustedes interactúen todo el tiempo conmigo, con los contenidos, con, con los videos, con las imágenes, con las presentaciones, ¿sí? Esa es la más enorme intención de parte mía, que ustedes todo el tiempo estén despiertos, que ustedes todo el tiempo estén en modo comunicación, en modo debate, en modo pregunta, para que nos logremos entender y haya un crecimiento frente a los objetivos que estamos planteando acá. Entonces, esa primera parte está clara. Por favor, indíquenme con un OK, así podemos avanzar. Gracias, Oscar. Perfecto. Jason, Marta, etcétera. Muy bien, perfecto. Listo. Entonces, como ya nos entendemos ahí en el hecho que parece simple, pero no lo es, que es el hecho comunicativo, ¿cierto? De que ustedes me entiendan y que yo los entienda, podemos avanzar. Como este es un ejercicio intensivo, ¿cierto? Y como digamos que gran parte del asunto consiste en lo que ustedes logren aprender y realizar acá dentro de estas 2 horas de clase, los martes y los jueves y los sábados en el bloque de 4 horas. Entonces, lógicamente que hay que tener afinado esa capacidad todo el tiempo de preguntar, de dudar, eso ya lo dijimos, ¿cierto? Entonces, todo el tiempo yo los voy a estar llamando a, a resolver dudas, a cerrar temas, a que lean, a que me digan cuál es un concepto, cuál es una idea principal. Todo el tiempo voy a estar aquí utilizando este mecanismo que tenemos eh, en Teams, ¿cierto? Que es como un llamado a lista constante. Todas las personas que están aquí integradas para poderlos interpelar, para poderles preguntar y que participen todo el tiempo. Entonces, de ningún modo esto es unidireccional, esto es multidireccional, ¿cierto? Es decir, que ustedes están preguntando y participando, yo estoy intentando contestar, intentando ampliar la información, después yo doy otra información, después traigo cosas, traigo videos, traigo autores, traigo documentos, traigo todo tipo de información para que esto sea multidireccional y sea de profundo aprendizaje. Ahora, eh, hay una pregunta recurrente, ¿cierto? Y es obvia, y es, bueno, el curso, ¿qué garantías ofrece? Como todo ejercicio pedagógico y aprendizaje, el centro del curso en dónde está, en ustedes,
¿cierto? Que son los estudiantes, ¿verdad? A pesar de que aquí no tenemos un sistema de notas, ni esto es una universidad, ni un posgrado, el centro del asunto frente a las posibilidades de ir allá a la prueba y mostrar una eficiencia y mostrar una potencia, eso está en ustedes, ¿cierto? Porque son los que se van a enfrentar frente al examen, enfrentar el examen el día que se planifique desde la guía de orientación esa fecha, ¿sí? Obviamente aquí estamos nosotros en un ejercicio dialógico, en un ejercicio interactivo y demás, pero los que están frente al cuadernillo ese día son ustedes. Entonces, ¿qué ofrezco yo? Yo ofrezco la posibilidad de que haya un crecimiento desde hoy hasta el día en que finalicemos con nuestro gran simulacro de 100 preguntas, ¿cierto? Entonces, lo que yo ofrecía antes, ahí hay un gran cambio, porque hay otra, eso es otra pregunta que me hicieron, pues porque veo caras conocidas, ¿cierto? Bueno, caras no porque no estamos abriendo la cámara, pero veo mucha gente conocida, ¿cierto? Amigos, gente muy cercana de hace años. Entonces me preguntaban qué cambios y qué variaciones había frente a los otros cursos. Uno sustancial es el simulacro, ¿cierto? El simulacro antes lo hacíamos pequeñito, muy sencillito, de 40 preguntas. Este es grande, este es de 100 preguntas, este es lo más parecido al examen, no solamente por tiempo, sino por densidad de las preguntas. Entonces, muy seguramente vamos a aplicar uno para todas las personas que están acá, em, eh, que estén aspirando a ascender o que estén aspirando a ingresar en el nivel asistencial y técnico, y otros se lo vamos a ofrecer y se lo vamos a aplicar a los que estén aspirando en esa parte profesional. Entonces, no importa si solamente uno es asistencial o solo uno es técnico y el resto profesional, no importa, esa persona tiene el derecho de tener unas preguntas cercanas a ese nivel y esos ejes temáticos. Y los demás, si todos son para nivel profesional, pues les vamos a aplicar esa prueba, ¿cierto? De 100 preguntas, que eso es para la penúltima sesión. Entonces, es un cambio sustancial que tenemos. ¿Qué más ofrezco yo? Ofrezco esa posibilidad en la conversación y en la clase y en la conexión de todos los temas y de todo lo que aquí estamos haciendo. em, unos, digamos que un termómetro, ¿cierto? Un diagnóstico de cómo vamos avanzando del primer ejercicio al último. Entonces, como les decía al principio, al tener, al tener 16 bloques, ¿cierto? Teóricamente. Cindy, ¿cómo estás? ¿Alzaste la mano? Sí, Mauricio, es que yo no veo el chat para cuando tenga uno que participar. No sé dónde me lo puedas indicar que no lo observo acá. Eh, Lore, aquí tenemos chat, sí, sí, ¿cierto? Ya te resuelvo la pregunta. Mil gracias. Vale, no te Es que preocupes. como, perdón, profe, perdón. Dale. Chat para escribir solo tienen unos que son los que tienen cuenta Teams. Los que no tienen cuenta Teams entran como invitados, entonces no hay chats. Pero pues el profe da la opción de levantar la mano, de abrir el micrófono, ¿sí? Entonces, digamos que el chat funciona para algunas personas que son los que tienen cuenta Teams. Aquí como hay correos de todos de Gmail, por eso pedíamos dos para evitar, digamos, dificultades de conexión, pero no todo el mundo tiene la cuenta Microsoft. Es esa la situación, profe. Listo, Lore, muchas gracias. Cindy, Gracias. ¿quedó resuelta la pregunta? Sí, muy amable. Ah, bueno. Ah, bueno. Entonces, si necesitas comunicar, fíjate que pusiste un símbolo que es alzar la mano, se me había olvidado mencionarlo y ahí te entendimos perfectamente todos. Entonces, puedes utilizar los emoticones o abrir el micrófono y siempre te vamos a atender ahí inmediatamente. ¿Listo? Y en la medida en que los que tengan chat lo puedan usar, pues ahí también hay un medio de interacción. ¿Listo? Bien, entonces les decía que en, en los 8 bloques de 16 horas que tenemos entre semana, vamos a trabajar allí las competencias, ¿cierto? Fundamentalmente los tres tipos de competencia. Una es eliminatoria, las otras son clasificatorias, ¿cierto? Las funcionales, las de integridad moral y las comportamentales. Entonces, allí vamos a hacer una serie de análisis de documentos, de fuentes, de información académica, legal, etcétera, que vamos a ir contrastando con los ejercicios. Entonces, allí muy seguramente el que quiera participar autónomamente, que eso es muy bueno, genera esa
autonomía y ese crecimiento en el curso, pues ese será el llamado a leer, a resolver, a debatir, etcétera. Si no está la participación así inmediata autónoma, pues yo apelo a la lista y voy llamando a las personas, porque esa es la forma en que vamos a integrar a la gente, ¿cierto? Vuelvo y digo, para leer, para interactuar, para definir una idea principal, para definir un distractor, lo que sea, ¿cierto? En la diferente documentación que aquí vamos a estar haciendo circular. Entonces hay que estar ahí muy en la jugada, ¿cierto? Em, Frente a el tema que traíamos de que deja el curso para enfrentarse al día del examen, está también el hecho del nivel de compromiso de ustedes. Sé que muchos están estudiando maestrías, especializaciones, doctorados, y que coincide con esto, sé que tienen una vida en familia, ¿cierto? Sé que tienen otro tipo de compromisos, pero en lo general yo les solicito así de todo corazón que estén 100% esas 2 horitas, ¿cierto? Sea martes, jueves o las 4 horas el día sábado, ¿sí? Estar ahí. Y ustedes van a ver que van creciendo. Eh, el último ejercicio inmediato que hicimos fue con 2 compañeras que están acá. No las veo, son Daisy y Eliana, ¿cierto? Ellas estuvieron todo el tiempo 100% en el curso intensivo que hicimos para la Contraloría, para el examen para el que se van a presentar el 8 de febrero, y ellas mismas notaron, digamos, no tuve yo que insistir en decir, ¿cierto que ustedes han crecido en este ejercicio? No, ellas mismas notaron que el hecho de estar en la persistencia, en la disciplina, en el preguntar, en el leer, en el hacer los ejercicios, les dio un crecimiento, ¿cierto? Les dio un caminar ascendente en la línea hacia el hecho de poder leer bien para enfrentarse a esa prueba que ellas tienen el 8 de febrero. Claro, cuando llegue el resultado de la prueba, ahí vamos a ver que en definitiva todo esto tiene una gran utilidad, ¿cierto? Pero dentro del ejercicio ustedes mismos van a ir viendo el crecimiento de su propio aprendizaje, ¿sí? Frente al año pasado, frente al concurso 2024-2025, más o menos, si no he podido recoger la estadística porque es complicado, ¿cierto? Es complicado, pero si bien ese trabajo de recoger la estadística de todos aquellos que pasaron la prueba, que es lo que nos corresponde a nosotros como colectivo de investigador, ¿cierto? De las pruebas de la Comisión Nacional del Servicio Civil, de las pruebas cerradas. No tengo la estadística, pero más o menos puedo decirles que aproximadamente entre un 70-80% de la gente pasó esa prueba eliminatoria. Dentro del concurso como generalidad, ustedes saben que hay unas contingencias, ¿cierto? Unas muy injustas y que se salen de las manos de ustedes, ¿cierto? Que, por ejemplo, lo de la valoración de requisitos mínimos, que viene precisamente de una inscripción muy detallada, muy cerebral, ¿cierto? Muy racional de ustedes para escoger el cargo. Hacer eso bien implica que uno pueda tener esa posibilidad de esa revisión de los requisitos mínimos acertada, ¿cierto? Y después viene lo posterior, que es la valoración de antecedentes. En todos esos filtros, digamos que se va quedando la gente, ¿cierto? Pero digamos que nuestra responsabilidad como colectivo tiene que ver con el hecho de poder hacer un trabajo muy agudo, muy preciso y muy eficiente de cara a la prueba, al examen, ¿sí? Teniendo en cuenta también las otras etapas. Y como les digo, más o menos un 70-80% de toda la gente que el año pasado trabajó con nosotros, fueron muchísimos, fueron 2 sindicatos, fueron 2 cursos presenciales, fueron 4 virtuales, toda esa gente, pues en la investigación, en la recogida de datos que hicimos, nos enteramos que más o menos entre un 70-80% lograron el objetivo de pasar la prueba, que es finalmente, digamos que la instancia eliminatoria. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué implica? Un compromiso fuerte, el estar aquí el 100%, si uno no está, pues ver el video, interactuar, preguntar todo el tiempo la profesora Lorena o yo les vamos a estar respondiendo las dudas. Nunca dejamos de responder, sea la hora que sea, no lo dejamos de hacer porque sabemos que para ustedes este tránsito es vital. Y así como tenemos el 70-80% de la gente que ha superado la prueba eliminatoria, también tenemos, creería yo, no sé si estoy pecando ahí por poca modestia, que el 100% de la gente nunca, que ha trabajado con nosotros, nunca
ha tenido una queja sobre algún acto de insolencia, de irrespeto, de grosería o de indiferencia de parte de nosotros, que nos pregunten algo sobre un video que se grabó, sobre un documento que se dejó de compartir, que nosotros hayamos sido, como les digo, groseros o negligentes de no compartirlo, nunca nos ha pasado. Entonces, en ese sentido pueden contar con nosotros también. ¿Listo? Esa segunda parte está clara, compañeros. Preguntas, dudas, hasta ahí. Mauricio, una pregunta. ¿Ese cronograma no lo vas a compartir? Claro, ese tú ya lo tienes, pero te lo No, voy a el volver a de... compartir. Sí, lo puedes Este no compartir, lo por tienes? favor. ¿Este no lo tienes? No, no, Bueno, ese no lo tranquila. tengo. Sí, Perdón, bueno, yo ese es otro tampoco lo aspecto. tengo. ¿Tú sí lo tienes, Cindy? No, yo tampoco lo tengo. Yo no me acuerdo Vale, haberlo visto. vale. Entonces, ese es otro punto. Menos mal, te agradezco, Daisy, por recordarme. Toda la documentación la vamos a hacer circular por el grupo. Entonces, hoy, por ejemplo, que va a estar ahí en el grupo apenas finalice la clase, va a estar el cronograma, va a estar el acuerdo número 21 que vamos a trabajar en los aspectos fundamentales, va a estar la guía en 2025, ¿cierto? Que es crucial porque es la base muy seguramente de la guía de 2026 también, y va a estar la presentación de qué es leer, una presentación de PowerPoint que ya vamos a explicar. Pues si algún documento se me escapa, ustedes me recuerdan, como lo dijo Daisy, yo lo comparto inmediatamente, ¿listo? Entonces, ¿alguna otra duda hasta ahí? Gracias, Daisy, por la pregunta. ¿Alguna duda hasta ahí o estamos claros? Acuérdense del ok. Si no, abren el micrófono y me preguntan. ¿Todo bien? Listo, Oscar. Perfecto. Muchas gracias. Pues vamos a ir rápidamente con el cronograma. Hoy, entonces, como les decía, a la bienvenida, la introducción, presentación del cronograma del curso. Dentro de esta guía vamos a hablar de las pruebas de competencias funcionales, de las pruebas de competencias comportamentales que en otro momento se llamaron conductuales o interpersonales. Si alcanzamos a explorar la guía con respecto a la parte de la prueba de integridad, también lo vamos a hacer. Si no, cada cosa que se nos quede en una clase y que no logremos abordar, inmediatamente en la otra lo hacemos al principio. No se nos puede quedar nada por ahí volando porque es información que puede ser vital para ustedes, ¿cierto? Entonces hoy vamos a abordar esos 4 documentos, pero si esos 4 documentos y de esta exposición y de esta conversación se nos queda algo faltando, entonces el jueves al principio, en la primera media hora, los primeros 40 minutos abordamos lo que nos faltó. Los materiales que vamos a usar con la guía de orientación de 2025, el acuerdo número 21, y aquí se me quedó la presentación de PowerPoint, pero pues yo se las comparto al grupo como les prometí, ¿cierto? Esos 3 documentos más el cronograma que están viendo es lo que vamos a manejar hoy, todo eso se los voy a compartir ahí en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Y al final, y al final, un videíto muy interesante para que lo analicemos sobre el hecho vital de leer y de aprender. Eso es el material que hoy vamos a trabajar. También les comparto el link ahí en el grupo, ¿listo? Los compromisos de ustedes van a aparecer en todos van a ser los mismos, ¿cierto? Y van a aparecer en todos los bloques. Y es que se comprometen a llegar puntuales, a participar, a preguntar y a elaborar conclusiones de cada clase. Y realizarán las lecturas propuestas por el docente y traerán notas y apuntes de esto. Sabemos que esto no es un ejercicio ni de maestría, ni de especialización, ni de pregrado, pero en la medida en que sea posible, yo voy a dejarles ejercicios extras para que lo hagan a voluntad de ustedes, ¿cierto? Muchas cosas que de aquí se nos escapan, entonces las vamos a intentar abordar con otros documentos que yo voy a compartir en el grupo de WhatsApp para que esto sea lo más completo, para que le demos la vuelta a todo el ejercicio y no se nos escape nada. ¿Listo? Entonces, esos son los compromisos de parte de ustedes. El jueves 5 de febrero, o sea, pasado mañana, si logramos abordar todo lo que está prometido para hoy, pues vamos a avanzar con el diccionario de competencias laborales de 2024 y allí vamos a ver algunos aspectos de las competencias funcionales y comportamentales, ¿cierto? Los materiales que vamos a utilizar son el glosario de la DIAN. Acuérdense que este es un problema del lenguaje, ¿cierto? Nuestro curso es un problema del lenguaje y dentro del problema del lenguaje está el problema de leer y de la lectura, ¿verdad? Entonces tenemos que familiarizarnos con un contexto que es el contexto de la DIAN y por eso vamos a utilizar el glosario. Vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico. Espero que salga muy bonito y muy interesante. Eso lo vamos a llamar taller 1, primer ejercicio práctico, ¿cierto? Y vamos a hablar entonces de las fuentes fundamentales de las competencias
funcionales y comportamentales. ¿Cuáles son esas fuentes fundamentales? De parte de las funcionales, el MERF, ¿cierto? El Manual de Funciones de la DIAN. Allí reposan un montón de documentos muy interesantes, muy didácticos, que yo creo que ustedes han interactuado con ellos, ¿cierto? Pero sobre todo reposan las fichas laborales. Esas fichas laborales se convierten en una especie de materia prima eh, absolutamente indispensable, absolutamente vital, porque en esas fichas laborales están los aspectos que muy seguramente la universidad va a utilizar para poder construir sus preguntas. Acuérdense que este es un ejercicio tripartito, ¿no? De tres instituciones, la Universidad del Área Andina, la, la Comisión Nacional de Servicio Civil y la DIAN. O sea, los tres se sientan y entre los tres, digamos que son los que van a redactar las preguntas de este examen. Entonces, hay unas fuentes fundamentales para las funcionales, el MERP, ¿cierto? Y para las comportamentales, pues lógicamente el diccionario de competencias comportamentales y los niveles. Eso también lo vamos a explicar ese día. Si no alcanzamos, pues avanzamos para la siguiente sesión con esa explicación, ¿cierto? ¿Cómo es eso de las competencias comportamentales y cómo funcionan sus diferentes niveles y cómo surgen las preguntas? Por eso la guía de orientación 2025 nos va a dar muchas luces al respecto, ¿cierto? Entonces, ese día, el jueves 5 de febrero, pasado mañana, esperamos llevar a cabo ese trabajo de análisis con el primer ejercicio práctico en donde nos vamos a familiarizar con el glosario de la DIAN. El martes 10 de febrero, o sea, dentro de 8 días, vamos a hacer nuestro primer ejercicio tipo cerrado, ¿cierto? Tipo construcción de ítems. Los ítems, para irnos familiarizando con este lenguaje, son las preguntas cerradas, ¿cierto? Uno le puede llamar de la forma que sea, pregunta cerrada, pregunta tipo ICFES, pregunta tipo Comisión Nacional de Servicio Civil o ítem. De las cuatro formas está perfecto. ¿Y en qué consiste esa pregunta? Pues que tiene mínimo tres elementos, ¿cierto? Un texto o un caso, puede llamar también de la misma forma, ¿cierto? Un texto, un caso, un enunciado, o sea, una pregunta, un campo de respuesta que es ABC, ¿sí? En el caso de ustedes, ABC. En otros exámenes es ABCD, ¿cierto? En el caso de ustedes, casi que tenemos la certeza, pues por lo que pasó en 2025, que va a ser tres opciones de respuesta, o sea, ABC. Entonces vamos a trabajar un ejercicio con base en unas competencias que no aparecen en este examen ni aparecieron en el anterior, pero que son muy importantes para poder aprender a leer, que son las competencias básicas y aptitudinales, ¿cierto? Y no es que desaparezcan del todo, sino que son absorbidas en la parte de las competencias funcionales. Entonces, antiguamente se dividía, ¿no? Una serie de preguntas básicas y aptitudinales y organizacionales, una serie de preguntas funcionales y el resto de preguntas comportamentales y de integridad. Pero ahora las funcionales las han absorbido, ¿cierto? Desde el concurso pasado. Nosotros les vamos a sacar algunas preguntas de esas competencias para hacer este primer ejercicio que va a versar, por ejemplo, de algunas cosas sobre el funcionamiento del Estado, sobre el funcionamiento general de la DIAN, sobre conocimiento de la Constitución política. Entonces vamos a hacer un ejercicio ahí en este taller, ¿cierto? En ese taller 2 de 10 preguntas. Y vamos a leer y vamos a discutir qué es correcto, qué no es correcto, por qué si una es correcta, las otras no lo son. Ahí vamos a hacer nuestro primer ejercicio práctico ya con las preguntas. El jueves, dentro de 10 días, ¿cierto? Vamos a hablar ya de las competencias funcionales como tal. ¿Cómo fue que se abordaron en el examen pasado? ¿Cómo pensamos nosotros que se puede abordar en este caso? Y allí también va a haber otro ejercicio, ¿cierto? Otro ejercicio con preguntas ya netamente del orden funcional, ¿sí? Ustedes saben que las funcionales, ¿de dónde salen? Ya se los dije, del manual de funciones de la DIAN. Y las fichas laborales son las que sirven como de insumo, de fuente para poder construir y constituir esas preguntas. Después vamos a avanzar al siguiente martes con las comportamentales o conductuales interpersonales, es lo mismo, ¿cierto? Así se llamaba en otro momento, hoy sabemos que se llaman comportamentales y vamos a ver cómo cambian con respecto a las funcionales, ¿cierto? Las funcionales son más del orden jurídico, más del orden normativo, más del orden académico, más del orden técnico. Las comportamentales, como su término lo indica, hace parte más del orden de lo comportamental, ¿cierto? De lo ético, de las decisiones, de los dilemas, de los conflictos que yo tengo en el diario vivir frente
a mi trabajo en la DIAN o en cualquier institución pública, porque las comportamentales aparecen en todas las instituciones públicas. Entonces allí vamos a ver cómo funcionan dentro del contexto de la DIAN, ¿cierto? Y qué tipo de fuentes y qué tipo de conocimiento tengo que saber yo para poder enfrentarme a esas comportamentales. Vamos a hacer otros ejercicios prácticos, otro grupito de preguntas de 10, ¿cierto? Muy seguramente si no alcanzamos a trabajar todo eso en el martes 17 de febrero, continuemos con el 19 de febrero en ese ejercicio de las preguntas comportamentales y empalmamos con las preguntas de integridad moral, ¿cierto? Que se parecen un poco en la estructura a las comportamentales, pero ahí hay otras fuentes que van a constituir y van a servir de soporte para construir esas preguntas que son de orden clasificatorio, ¿no? Entonces acordémonos que las comportamentales y las de integridad son clasificatorias, las funcionales son eliminatorias, ¿verdad? Listo. Y el jueves 26 de febrero, esta fecha muy seguramente la tengamos que cambiar, ¿cierto? Vamos a socializar el gran simulacro, que ¿cuándo va a ser ese gran simulacro? Pues el último sábado de nuestras clases de los sábados, ¿cierto? Que son de 8 a 2. Entonces, si ustedes se fijan, si ustedes observan, todo el trabajo de los martes y los jueves, todas nuestras 16 horas de los martes y los jueves, van a versar, van a consistir en un desarrollo en torno a las competencias y a todo el lenguaje contextual de la DIAN, ¿cierto? Desde hoy hasta esta fecha, establecimos acá, jueves 26, que muy seguramente hay que cambiarlo, ya les digo por qué. Vamos a trabajar todo el entorno, todo el contexto académico, técnico, jurídico de las competencias de la DIAN, ¿cierto? Y los sábados, ¿de qué se va a tratar el asunto? De cómo vinculamos todas esas competencias, todo eso que aprendemos, todo eso que comparamos con las metodologías que van a utilizar muy seguramente nuestros compañeros de la comisión, de la DIAN y de la Universidad del Área Andina para poder construir esas preguntas, ¿cierto? Entonces, ¿qué van a ver ustedes en esencia de esos 3 sábados? Unos, unas metodologías, ¿cierto? Para aprender a leer y abordar precisamente y a desentrañar o a descifrar todo eso que está atravesado allí en el examen, ¿cierto? Entonces, este sábado vamos a hablar de la lógica categorial. Sabemos que hay un cúmulo de preguntas que van a surgir allí también muy seguramente en este examen como ocurrió en el pasado. Entonces vamos a hablar de este modelo lógico categorial. ¿Qué es eso de lo lógico categorial? ¿Cómo asociamos las ideas? ¿Qué es un proceso lógico inductivo? ¿Qué es uno lógico deductivo? ¿Cierto? Entonces en la primera parte de ese bloque de 4 horas, es decir, de 8 a 10, vamos a abordar toda la parte teórica, ¿cierto? Y vamos a leer una serie de documentos muy interesantes. Vamos a ir al desayuno o al café, como ustedes a bien tengan, ¿cierto? Vamos a ir allí 20, 25 minuticos y a las 10:20, 10:25 vamos a aplicar con ejercicios prácticos todo eso que aprendimos aquí en ese proceso lógico categorial. ¿Listo? Entonces vamos a ver unos videos, vamos a ver unas lecturas, vamos a ver cómo aplicamos eso lógico y esas etapas que trae lo lógico a este tipo de material. ¿Listo? Dentro de este mismo proceso vamos a trabajar, ¿cierto? Empezamos ese sábado y continuamos el siguiente, ¿cierto? Con todo lo que tiene que ver con textos abiertos, textos cerrados y elementos de la pregunta de la Comisión Nacional de Servicio Civil de cara a la taxonomía de Bloom, ¿cierto? Entonces vamos a coger una serie de preguntas, una serie de textos, una serie de documentos y vamos ya no a abordarlo desde la lógica categorial, sino desde la taxonomía de Bloom, que sabemos que es una de las metodologías con las que se construyen y se elaboran las preguntas para los exámenes de la DIAN, ¿cierto? Pues vamos a ir a hablar allí de toda esa documentación y de todos esos temas. Y si nos alcanza el tiempo, vamos a hablar también de análisis textual, que es otro modelo de lectura con el que
podemos abordar los diferentes tipos de texto, entre otros, pues los exámenes de la DIAN, ¿cierto? Entonces, ya tenemos aquí tres metodologías, ¿no? Tenemos el modelo lógico categorial al primer sábado, tenemos la taxonomía de Bloom y cómo eso empieza a relacionarse con la construcción de las preguntas, los textos abiertos, los textos cerrados, etcétera. Tenemos el modelo de análisis textual, ¿cierto? Y tenemos el último sábado, o sea, el sábado 21, todo lo que tiene que ver con lectura crítica o modelo comprensivo, ¿cierto? Entonces, ese modelo también nos va a dar unas luces de cómo es que uno puede abordar las diferentes preguntas desde una escalerita, como la taxonomía de Bloom, ¿cierto? Una escalerita en donde cada escalón se va volviendo más complejo, ¿cierto? Pues en la taxonomía de Bloom tenemos un escalón que se llama básico, que se llama memoria, otro escalón que se llama conocimiento, otro escalón que se llama aplicación y otro que se llama análisis. Vamos ese sábado a ver cómo funciona con relación a las preguntas. Y en la lectura comprensiva vamos a ver otra escalerita, ¿cierto? Otro modelo que funciona como una especie de escalerita, en donde vamos de la lectura literal a la lectura inferencial, a la lectura intertextual y finalmente a la lectura crítica. Todos esos modelos que vamos a trabajar los días sábados nos van a dar una especie de mirada periférica, ¿cierto? Una especie de mirada de 360 grados para poder comprender con muchas formas, con muchas metodologías, cómo abordar de una forma eficiente los textos, ¿cierto? Y ustedes van a ir comprobando cómo se va dando precisamente ese crecimiento frente a la capacidad de leer. Y el último sábado, o sea, el 28 de febrero, vamos a hacer nuestro gran simulacro de 100 preguntas. Tiene una duración de 4 horas. La sesión de ese día se dispone únicamente para esa labor, ¿cierto? La compañera Lorena muy seguramente les va a dejar el link, formulario, en el grupo, ¿cierto? Cada uno va a abrirlo, va a tener un temporizador, ¿cierto? O sea que si usted lo abre, eso dura los 240 minutos y se cierra. Yo espero que ustedes lo contesten de 8 a 12, pero habrá personas que tengan dificultades, ¿verdad? Lo contestarán empezando a las 9, otros a las 10, otros a las 11. Pero eso sí, debe coincidir, ¿cierto? Con la última clase que yo aquí en esta organización quizás me equivoqué, ¿cierto? La última clase que no sería el jueves 26 de febrero, porque no es coherente que se haga el simulacro el 28 y devolvamos el tiempo al 26. Entonces esta clase no la haríamos, sino que esperaríamos hasta el martes 2 de marzo, ¿cierto? Para hacer la socialización de ese simulacro y ver en dónde estuvieron la mayor cantidad de dificultades, en dónde estuvieron la mayor cantidad de aciertos, qué fue lo que les produjo mayor dificultad, qué fue lo que definitivamente fue más sencillo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, compañeritos, este es el simulacro. Preguntas, dudas hasta ahí, todo claro. Por favor, indíquenme. Gracias, Cindy. Muy bien. Gracias, Meili. Muy bien. Entonces, este era el cronograma y quería mostrárselos de una forma rápida y detallada a la vez, lo cual es muy difícil, pero pues creo que lo he logrado, en donde hemos intentado acá mostrar qué es lo que vamos a aprender y cómo llegar a ser muy, muy eficientes para el día de la prueba. ¿Listo? Si más o menos tomamos esta ruta de esta forma en la que yo les estoy diciendo, vamos a tener éxito y los compañeros que están acá, que ya me conocen de, de tiempo atrás, ¿cierto? Van a corroborarles que cuando hay esa dedicación suficiente, se van a ver los resultados. ¿Listo? Bien, entonces pasemos al siguiente documento. Espero que haya quedado todo claro. Si hay dudas, ya saben, pueden alzar la mano
Abrir el micrófono, no hay ningún lío. Nos pasemos a muy rápida una lectura periférica, ¿cierto? Acuérdense que todo el tiempo aquí estamos leyendo, todo el tiempo estamos aquí hablando del lenguaje. Vamos a pasar al acuerdo número 21. Porfa, indíquenme que se ve en pantalla. Muy bien, perfecto. ¿Qué ocurre con este acuerdo? ¿O qué ocurre con esos documentos que surgen y que son los primeritos que colocan en la página de la DIAN y en la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil y que sirven de referente para, para poder darle curso al concurso, precisamente, para poderle dar coherencia? Y es que sobre todo es una guía de orden jurídico, ¿cierto? El acuerdo, como su nombre lo indica, sirve para poder sentar a las tres partes involucradas, ¿cierto? Es decir, la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es la encargada de regular el empleo público, los concursos, los ascensos, el ingreso, todo eso. La universidad, que se va a encargar por un proceso de licitación que uno espera que sea suficientemente transparente, ¿cierto? Y la DIAN, que es la entidad a la que ustedes aspiran a ascender o ingresar. Entonces, ¿qué ocurre después del acuerdo? Hay generalmente unos anexos donde se vuelve más puntual la información, y después viene la guía de orientación donde se recoge toda esta parte jurídica, pero la guía de orientación ya tiene que ver sobre todo con la parte previa, con la parte in situ, ¿cierto? Con el desarrollo ya central y la parte posterior de las pruebas, ¿sí? Entonces, el acuerdo nos va dando la pauta de qué es lo que nos vamos a encontrar después en ese tipo de documentación. Entonces, yo subrayé, yo quiero pasar muy rápido acá, igual se los voy a compartir. Yo me imagino que ustedes ya tienen alguna familiaridad con este documento, ¿cierto? Aquí nos habla de toda la documentación y de por qué hay una necesidad de nombrar gente y de ascenderla, y qué pasa con las vacancias si no se ocupan. Bueno, todo ese lío que se está generando ahorita en la DIAN, en donde pues mucha gente provisional que llevaba muchos años tiene esa amenaza casi que inminente de tener que salir. Mucha gente que llega sin experiencia, ¿cierto? A ocupar esos cargos, pero que se ha ganado en Franca Elite el concurso. Todo eso hace parte de esta situación que muchas veces es simplemente caótica, ¿cierto? Entonces aquí en esta parte inicial nos hablan sobre todo de jurisprudencia. Para el que quiera leerlo detenidamente, pues ahí queda el documento, ¿cierto? Em, ya después, en una parte del documento, yo señalo aquí unos aspectos que me parecen importantes, ¿cierto? Que me parecen claves para poder entender. Entonces dice aquí que el proceso de selección para el ingreso o ascenso de los empleos públicos de la DIAN comprende varias etapas: una convocatoria, un reclutamiento, una aplicación y evaluación de las pruebas de selección, ¿cierto? Es como lo central. Y ya después vienen las consecuencias de todo ese proceso, que es la conformación de una lista de elegibles, una vinculación en la carrera en periodo de prueba, unas reglas para sujetarse a ese proceso de selección, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, aquí hay como un resumen, como una síntesis, precisamente de eso tan importante que es saber leer, de todo lo que trae atrás esa jurisprudencia de la DIAN, ¿cierto? Entonces, después nos van a hablar más desglosado, ¿cierto? Más puntualmente, más articulado sobre cómo se relaciona esto con los diferentes cargos y los parágrafos y todo lo que hay que incluir allí legalmente para que eso se pueda dar. Acá hay una parte que yo quise señalar que es muy importante para ustedes porque lo viví junto a ustedes el año pasado en todas las experiencias de preparación que tuvimos, tanto de forma presencial como de forma virtual, ¿cierto? Y es esto del reconocimiento de la experiencia previa como experiencia profesional. Mucha gente se quedó allí, ¿cierto? Ni siquiera les permitieron avanzar hacia la prueba, sino que ya allí les pusieron un filtro, un límite doloroso en el que mucha gente quedó por fuera. Les dice acá, las autoridades encargadas del desarrollo y diseño de los concursos de méritos, los directores de contratación y los jefes de talento humano, o quienes hagan sus veces, deberán reconocer como experiencia profesional válida el 90% de la intensidad horaria certificada que dediquen los estudiantes de los programas y modalidades contemplados en el artículo 2 de la Ley 2039 del 2020.
¿Qué habría que hacer? Consultar bien esa ley para saber cómo se articula con esto, ¿cierto? Y sé ahora, tengo la certeza de que esto de los requisitos mínimos tiene que ver mucho con la forma en la que ustedes escogieron su plaza, ¿cierto? La plaza a la que esperan ser promovidos en ascenso o a la que esperan, la que aspiran a ingresar. Entonces, si uno hace ese ejercicio de una manera ligera, muy probablemente empieza a tener líos con estos requisitos mínimos. Es ahí donde uno se empieza a dar cuenta que todo eso está encadenado, ¿cierto? Que desde el principio hay que hacerlo de una forma pausada y tranquila para que no vayamos a tener, no vayan ustedes a tener frustraciones en este camino. ¿Listo? Entonces, continúa hablando de, hagamos, de una forma más puntual cómo es ese proceso, ¿cierto? De la formación académica que se debe tener en cuenta. Y aquí ya viene algo que nos interesa a nosotros puntualmente, que es la convocatoria, convocar a proceso de selección en las modalidades de ingreso y ascenso para proveer las vacantes definitivas referidas en el artículo 9 del presente acuerdo, pertenecientes al sistema específico de carrera administrativa de la planta de personal de la DIAN, ¿cierto? Hay un parágrafo, acuérdense que los parágrafos son como cosas que no estaban contempladas y después hay que incluirlas y que en donde aparecen en los anexos, ¿cierto? Para poderle dar mayor soporte jurídico a estas convocatorias y que no vayan a ser demandadas ni entuteladas, ni todo lo que solemos encontrarnos en los procesos de concursos públicos, ¿cierto? Aquí ya entonces puntualiza toda esta convocatoria, cómo va a ser. Yo vuelvo a señalar acá lo de el BRM, ¿no? Los requisitos mínimos de los participantes en cualquier modalidad de este proceso, en el que hay que tener mucho cuidado para que no nos vayan a limitar ahí, como le pasó a tanta gente, a una aplicación de las pruebas de los participantes admitidos. Aquí ya nos metemos en lo que nos interesa a ustedes y a mí. Es que aquí dice que los que hayan logrado pasar ese filtro, pues quedan ya listos para presentarse, ¿cierto? A unas pruebas de selección en donde hay 4 partes. 3 partes que tienen que ver con nosotros y con el curso, ¿cierto? En donde nosotros ya estamos aquí trabajando. Se llaman las pruebas de competencias funcionales, las comportamentales y las de integridad. Y ya otra que tiene que ver con la valoración de antecedentes, ¿cierto? De antecedentes laborales y académicos y todo eso. Entonces ya ahí se va finalizando todo este recorrido del concurso. Y lo que tiene que ver con nosotros es esta parte funcional, comportamental y de integridad. ¿Listo? Quería señalar esa parte también como crucial en el acuerdo número 21. Aquí habla de la participación en el proceso de ascenso, ¿no? ¿Cómo es? Registrarse en el CIMO, aceptar en su totalidad las reglas establecidas, acreditar discapacidad si existe, ser servidor público con derechos de carrera, cumplir con los requisitos del manual de funciones vigente de la DIAN, inscribirse en un empleo que represente ascenso. Bien, aquí nombran todos los numerales para para ese efecto del ascenso. Aquí también se nombran, no lo señalé porque no, digamos que es muy parecido, ¿cierto? Tiene unas consideraciones legales distintas, ascender que ingresar, pero digamos que los pasos son muy similares, ¿cierto? Para el proceso de ingreso. Después en este documento nos encontramos ya con algo más preciso, que es el número de plazas y qué cargos exactamente se van a ofertar, ¿cierto? Eso es muy interesante, ¿por qué, compañeros? Porque, porque estas plazas son las que ustedes se van a encontrar también en las fichas laborales, ¿verdad? Y, y en ese orden, pues esas fichas laborales se compadecen, se conectan directamente con estos cargos que están allí, entonces uno ya sabe por dónde empezar a estudiar, por dónde empezar a, si se quiere atacar, ¿cierto? El número de temas, el número de aspectos, el número de variables que tiene que ver sobre todo con la parte funcional, que la prueba es lo eliminatorio, no nos olvidemos. Entonces, tener una certeza y una claridad absoluta sobre el cargo que yo voy a escoger, ya se los decía, y que está aquí en estas tablas, es crucial, ¿cierto? Entonces, están para la parte profesional, gestor, inspector, analista para la parte técnico, facilitador para la parte asistencial y así en las otras tablas, tanto de ingreso como de ascenso, ¿cierto? Como les digo, yo les voy a compartir esto mismo
en el grupo, y ustedes ahí acaban de leer, si no lo han leído, yo me imagino que ustedes ya lo han abordado de una u otra forma. Bien, ojo con esta partecita que también tiene que ver con lo que a nosotros nos interesa. Artículo 17, pruebas a aplicar, carácter y ponderación. De conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 del decreto ley 927 de 2023, las pruebas a aplicar en este proceso de selección tienen como finalidad valorar y calificar los conocimientos, competencias laborales, aptitudes, habilidades y potencialidades de los aspirantes en los diferentes empleos ofertados. Entonces, fíjense que no es solamente tener conocimiento, sino el saber hacer en contexto. Palabra competencia significa saber hacer en contexto. ¿Y cuál es el contexto de ustedes? Pues el de la DIAN. Entonces, ¿cómo están construidas las preguntas? A partir de casos. ¿Y qué son los casos? Situaciones de la vida real en donde usted tiene que aplicar un conocimiento. Entonces, no es netamente memoria ni netamente teórico, donde dice, bueno, por favor, defíname qué significa impuesto o defíname fiscalización. No, eso es del orden de la memoria, ¿cierto? Sino situaciones donde usted debe aplicar acciones que usted reconoce en el mundo de la tributación, de la fiscalización, de la aduana, qué sé yo, ¿cierto? Estoy poniendo ejemplos. Se le van a medir esa capacidad de saber hacer en contexto, ¿verdad? Aquí en esta tabla también hay un elemento muy interesante, ¿cierto? Y es cómo está segmentado, cómo está planteado la organización del examen. Las pilas para la modalidad de ingreso y que requieren experiencia, ¿cierto? Entonces, el peso porcentual de la prueba eliminatoria es del 65%, pero el puntaje mínimo aprobatorio es 70.001, ¿cierto? 69.99 no sirve, queda afuera. Tiene que ser 70.01, ¿sí? Y fíjense que todas las otras son clasificatorias. No por eso las vamos a dejar de estudiar, porque si yo tengo un excelente puntaje eliminatorio, pero en lo otro me lo petaqueé, pues voy a quedar muy lejos en la lista de elegibles y voy a tener problemas, como yo le he conversado con muchos de ustedes, ¿cierto? Entonces, todo es vital, todo es vital. Prueba de integridad, prueba comportamental y la prueba funcional de cara a mi colocación en una lista, pero también la ubicación en esa lista, ¿cierto? Bien, y así con los técnicos asistenciales, asistencial técnico y profesional que no requieran experiencia, ¿cierto? 70% mínimo aprobatorio. En el caso de asistencial técnico y profesional para personas con discapacidad también 70, y así el resto de tablas. ¿Listo? Para que por favor las analicen si no lo han hecho. Entonces, cada tabla es distinta de acuerdo a si es ascenso, si es ingreso, si requiere experiencia profesional, si no la tiene, etcétera. ¿Listo? Para que por favor lo revisen. Bien, y eso entonces, a grosso modo, es, digamos que lo esencial del acuerdo número 21. Muy seguramente hay otros aspectos cruciales que allí están en la parte jurídica y técnica, pero yo, digamos que hice un ejercicio de lectura periférica para poder abordar simplemente lo que nos interesaba de cara a la prueba. Hasta ahí tenemos preguntas, dudas. Porfa, indíquenme. Todo claro, ¿cierto? Ya saben con el OK. Muy bien. Vamos a pasar. Dale Yonaira. Escuchamos. Alzaste la manita. Yonaira. Bueno, si tienes líos con el micrófono, nos indicas. Bien, ya entonces vamos a esperar a que solucione ahí. Yo creo que tienen líos como con el micrófono. Bueno, el resto todos, claro, ¿cierto? Si tienes líos con el micrófono, sería bueno como salir y volver a ingresar si quieres, para que generalmente esa es la como
como la opción más idónea. ¿Todo claro, Yonaira? O sea, si colocaste el eso, listo, muy bien. Eso te entendí perfectamente. Listo, mis queridos compañeros. Entonces ahora me voy a ir con una presentación que para mí es muy importante, muy interesante, porque es digamos que el núcleo de este asunto, ¿cierto? Dijimos que lo central de entrada y salida, desde el principio hasta el final, los sábados, los martes y los jueves, lo central se llama, lo vamos a llamar saber leer, ¿cierto? Es lo que fundamentalmente nosotros aspiramos acá, saber leer. Entonces, vamos a mirar aquí una presentación, ¿cierto? Y yo, listo. ¿Se ve en pantalla? ¿Me indican, porfa? Listo. Entonces ya aquí yo los voy a requerir a ustedes. Yo voy a ir leyendo y yo voy a irles preguntando y ustedes me van diciendo y vamos aquí debatiendo porque este es el centro del asunto y se llama leer, ¿cierto? Pues fíjense que la primera diapositiva, ¿cierto? Vamos a colocar incluso modo presentación. Listo. La primera diapositiva dice ¿qué es leer? Una mirada desde la teoría. Y dice abajito, explorando el proceso de lectura desde un enfoque interactivo y social. Y abajo hay un cerebrito, ¿cierto? Que está haciendo el proceso de leer. Entonces, yo quiero preguntarles a ustedes qué entienden por leer. ¿Qué es eso? El que quiera alza la manita o ahora el micrófono y les vamos dando la palabra para poder ir organizando esta discusión junto a la presentación. ¿Listo? No veo muchas manitas alzadas ni muchos micrófonos abiertos. Entonces vamos a preguntar aquí desde los asistentes. ¿Listo? Vamos a preguntarle, a ver. Alinson, Daniela, buenas noches. ¿Estás ahí, cierto? Daniela. Bueno, mientras Daniela se nos alista, vamos a preguntarle entonces a Arley. Arley, buenas noches. Señor, Tú, Arley, ¿cómo buenas vamos? noches. ¿Cómo estás? Bien, sí, señor. Bien. Muy bien, me alegra. Bien, en un proceso consciente y reflexivo, Arley, ¿para ti qué significa leer? ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Con qué se come esa acción de leer? Es para adquirir conocimiento, para mí, para saber interpretar, eh, para informarme. ¿Tú crees que uno todo el tiempo está leyendo o solo cuando, por ejemplo, está en clase acá, o en especialización, o en Igualmente, maestría, o todo el tiempo está leyendo? yo creo que todo el tiempo uno está leyendo. Todo lo que uno hace es lectura, que son aprendizajes. Claro, exacto. Somos, como decía Aristóteles, animales cognoscentes, ¿no? Animales que aprenden todo el tiempo, no se agota. Y generalmente muchas veces aprendemos también pues con un mecanismo terrible que es el dolor, ¿no? El dolor físico o el dolor emocional no nos deja volver a repetir ciertas cosas para que no vuelvan a doler. Entonces, muy bien, todo el tiempo estamos aprendiendo. Ángela Enid González, buenas noches. Buenas noches. Hola Ángela, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Bueno, me alegra. Ángela, tú estuviste en parte del curso de la Contraloría, ¿cierto? En unas Sí, clasecitas alcanzaste a estar. Entonces tienes ahí los conocimientos fresquitos. Compártenos, por favor, para ti, ¿qué es leer? ¿Qué significa eso? bueno, para mí leer es la capacidad de interpretar o entender
Un texto, captar el significado de lo que nos quieren decir. Muy bien, Ángela. Nombraste una palabra súper clave, texto. Los textos, que vamos a aprender a conocer qué es esa vaina de los textos, ¿cierto? Creemos que el texto, que la idea de texto es una cosa como que empieza con palabras y después termina con un punto aparte, y no, texto es mucho más que eso. Entonces nombraste una palabra muy clave, Ángela. Texto. Arley nombró la palabra aprendizaje, también súper clave en esto. Entonces, muy bien. Vamos a preguntarle a Ángelo. Ángelo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí, ahí te estamos Ah, escuchando. sí, correcto. Pues básicamente creería también que es como la acción de procesar información que está contenida en símbolos alfanuméricos y similares que nos permiten adquirir conocimiento. Muy bien, nombraste un término crucial, conocimiento. Continúa, por favor. Pues además, bueno, no solo se leen, bueno, por decirlo así, también se interpretan imágenes como por ejemplo las del cerebro con el libro. eh, Y pues básicamente es todo todo ese conjunto de conocimiento que se adquiere a través de esa acción que ejecutamos. Muy bien, excelente, perfecto. Es decir, para poder leer hay que estar vivo. Esa es otra idea muy potente que tenemos que ir aprendiendo. Preguntémosle a Lina. Lina, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, Lina, cuéntanos, ¿qué es para ti leer? Bueno, leer a mí particularmente me parece una gran terapia, porque leer no es solo seguir una línea pues de palabras, sino que es interiorizar un texto, es meterse en la lectura, eh, poner a volar la imaginación, Ujú. encerrarse. El libro con uno ya se convierte pues en un viaje como un viaje desde la perspectiva de la imaginación, es un sentir. Para mí es más que una terapia, pienso yo. Y no solamente es terapia, sino que te ayuda mucho a volverte más crítico, a comprender, a analizar. Te abre la mente para muchos campos. Pues, en resumen, es lo que yo considero. Excelente, muy bien. Nombraste otra categoría clave para que, yo me imagino que están tomando apuntes, ¿no? No se les olvide. Pueden ser digitales, pueden ser escribiendo en un cuaderno. Yo sugiero escribir, porque los procesos de memoria se ajustan más escribiendo con esfero y papel que digitando. Eso dicen los investigadores, los filósofos que están alrededor de esto de la lectura. Entonces, porfa, tomen apuntes. Y surge otra categoría de la muy bonita respuesta que nos da Lina, la imaginación. Entonces, leer implica que uno va graficando cosas y moviendo como una maquinaria infinita en su cabeza, más o menos lo que refiere Lina, ¿cierto? Si yo leo y no se dibuja nada en mi cabeza, ahí estoy teniendo problemas de comprensión. Y ahí yo tengo que empezar a revisarme y decir, bueno, ¿qué está ocurriendo? Porque acordémonos que la comprensión de lectura o la lectura en sí misma es un proceso donde yo soy consciente que estoy leyendo. Pues no es solamente el proceso de izquierda a derecha, de mover el ojo en el infinito, ¿cierto? Leyendo símbolos llamados letras, palabras, comas, puntos, oraciones, párrafos, cuartillas, capítulos. No, sino que algo me está ocurriendo en abstracto en mi cabeza, se está graficando, se está dibujando, como cuando yo me alimento, como cuando yo hago deporte. Y fíjense que en todas las definiciones que hasta ahora vamos consiguiendo, todas tienen que ver con que la lectura se escapa del aula de clases, se escapa de la clase virtual, se escapa del examen. La lectura es un acto vital, lo vamos a comprender con más potencia, mucho más potencia
los días sábados con las metodologías que vamos a ir trabajando. Y cerremos con la última persona y vamos avanzando en nuestra presentación, ¿listo? Y con la construcción de esto que es el núcleo de nuestro taller, de nuestro curso, y es el hecho de saber leer, ¿listo? De qué es leer y cómo aprender a leer. Les vamos a dar la palabra a Jesús Jenny. ¿Qué es para ti leer, Jesús? Bueno, para mí leer es una acción como que parte como de una decisión consciente y que nos lleva a interpretar diferentes, puede ser como lenguaje, como considerar como un lenguaje, aparte del lenguaje oral, o sea, como todos otro tipo de lenguaje que es más gráfico, más de vista y pues que necesita de cierto nivel de concentración para poder, de concentración y como unos códigos para poder entenderlo. Excelente, Jesús. Es decir, que si uno no tiene eso que llamamos la atención, que es otra cosa crucial en la lectura, muy difícil desarrollar procesos nutritivos, por así decirlo, procesos eficientes de lectura. Entonces vamos a irnos con la siguiente diapositiva. ¿Listo? Les dice ahí, perdón, listo. Fíjense con la pregunta que aquí inicia este texto. Dice, ¿alguna vez te has preguntado qué significa realmente leer? Pues tiene un objetivo, analizar la lectura como proceso cognitivo, social y cultural. Leer es más que descifrar símbolos, es construir significados. ¿Listo? Entonces, pilas con esa parte que nos indica aquí la presentación. No es solamente un proceso cognitivo de aprender, de reconocer, de conocer, de memorizar, de teorizar. Ese es parte del asunto, claro. Y por eso a nosotros nos han vendido en la escuela, en el preescolar, en la familia y en la universidad, ¿cierto? Ese reduccionismo de la lectura como que solamente es para aprender cosas, ¿cierto? O sea, viene el proceso de la razón hacia el hacer, ¿cierto? Del abstraer hacia lo concreto, del pensar hacia el hacer, del leer hacia el hacer también, para poder volvernos doctos, para poder volvernos oficiosos en algo. O sea, desde algo muy simple como sembrar la tierra, limpiar el jardín, ¿cierto? Bueno, sembrar la tierra no es para nada simple, ¿cierto? Pero procesos lógicos y motrices como barrer la casa, limpiar el jardín, hasta cosas más complejas como en la medicina, la ingeniería, y todo eso surge de lo abstracto, ¿cierto? Todo eso surge del hecho de aprender, de reconocer teorías para ponerlas en acción a través de oficios y profesiones, ¿cierto? Y eso me permite a mí una cosa que llamamos, que es la movilidad social, y es que una cosa es un niño sin preescolar, otra cosa es un niño con preescolar, una cosa es un niño con primaria, otra cosa muy distinta, un niño sin primaria, una cosa es un joven sin bachillerato, otra cosa es con diploma, una cosa es un muchacho con el cartón profesional y así. Entonces nos montaron en un cuento, ¿cierto? Muy reduccionista, muy simple, muy básico, que de fondo no existe, y es que leer es para tener movilidad social y aspiracional, ¿sí? Para tener notas, para tener diplomas, para tener reconocimiento, para tener salario, etcétera, etcétera. Y dentro de esta presentación tan digamos, de esta presentación de un texto tan importante como el que yo les traigo aquí, que se llama ¿Qué es leer y qué es la lectura?, aparece un filósofo muy interesante que se llama Paulo Freire, es el gran filósofo latinoamericano de la pedagogía, ¿cierto? Y dice él, nos metieron en el cuento de la lectura y de la educación bancaria. Entonces, para poder obtener notas en el colegio y en la universidad necesitamos leer, pero no lo hacemos por el hecho del placer, por el hecho vital, como decía Jesús, como referían los otros compañeros, como decía Lina, ¿cierto? Entonces, las notas en el colegio, dice Paulo Freire, son como el salario en la fábrica o en la industria. Y ahí se nos fue la vida, creyendo que leer y aprender son simplemente para obtener notas y salario. Y no se escapa de eso, es mucho más vital. Por eso allí en la presentación ustedes notan que dice que la lectura es un proceso cognitivo, social y cultural. Si aquí nosotros no tuviéramos un código lingüístico a través del habla, ¿cierto? Que nos permitiera levantar la manita y usar emoticones,
y el lenguaje, la parte fonética, el sonido del habla, ¿cierto? No podríamos entendernos. Pues más allá de aprender o no aprender, que es una parte de la lectura también es del orden social, construye comunidades, sociedades, familias, ¿sí? Y aprender y leer en consecuencia, entonces se vuelve también un acto social y comunitario. Pero también dice allí la palabrita cultural, ¿cierto? Leer también es un proceso cultural. Y la cultura es todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que hacemos. Acuérdense que la cultura es la construcción de edificios, las modas, las costumbres, los idiomas, todo lo que al hombre hace en civilización es cultura. Entonces, leer también hace que se puedan construir eh, producciones culturales entre las personas, ¿verdad? Entonces, quiero que entendamos eso para poder precisamente después irnos a ese ejercicio tan reduccionista, lastimosamente, que son las pruebas estandarizadas, donde la lectura allí es un ejercicio casi que torturante, pues lo vamos a ver en el modelo de comprensión de lectura, donde otro filósofo muy interesante, que es Roland Barthes, nos dice, nos ponen en procesos de lectura antinatural, ¿no? Sentarnos 8 horas a leer un montón de cosas que nos duele, que nos cansa, nos duele la espalda, para obtener una nota que nos va a llevar al ascenso social y aspiracional. Pues uno quisiera, ¿cierto? Yo como investigador de la lectura quisiera que eso no ocurriera, pero pues en eso estamos. Entonces aquí, antes que meternos en ese cuento de la lectura simplemente para una nota y para el ascenso social y para poder ingresar y ascender, tenemos que entender que la lectura no solamente ocurre ahí, sino que ocurre en la sociedad, en la cultura y en todos los aspectos que dominan la dimensión humana, en lo afectivo, en lo sentimental, en lo religioso. Ahí ocurre también procesos de lectura, ¿cierto? Y entonces, si entendemos eso, también comprendemos que la lectura se escapa a la vista. No solo se lee con la vista, se lee con todos los sentidos. Si se quiere, la música se lee con el oído, la alimentación se lee con el gusto, ¿cierto? Y también con la vista, ¿verdad? El clima, el clima frío, el clima a veces nublado de Bogotá, tan triste, como que invita a dormir, a recogerse, se lee con la piel. Es decir, estamos constituidos como animales humanos, un montón de dispositivos para entender y leer el mundo. Entonces, uno lee todo el tiempo. La lectura es un proceso vital. ¿Listo? Y por eso, en la tercera diapositiva, dice aquí, la lectura, ya hablando de la lectura de libros, de textos escritos, ¿cierto? La lectura es un proceso de transacción entre el lector y el texto. ¿Qué significa eso? No solo es de codificar palabras, ¿cierto? Saber qué significa la sigla DIAN, o qué significa la palabra fiscalización, o qué significa la palabra tributación. No. Leer es un diálogo, ¿cierto? Una conversación entre el lector, el texto y el contexto. Y fíjense que precisamente esta es la estructura en la que están constituidas no solamente los libros, la literatura, sino también las pruebas que ustedes van a presentar. Un diálogo, una conversación entre lo que quiso decir quien diseñó las preguntas y la prueba, ¿cierto? Y nosotros como lectores, ¿cierto? Y también entre dos elementos fundamentales que son texto y contexto. Entonces, vamos a preguntarle a Lady Joana Rodríguez. ¿Estás ahí? Buenas noches, sí, señor. Hola, Lady Joana. ¿Estás atenta? Sí. Sí, sí, señor. Muy bien, te felicito. Lady, ¿qué significa para ti las palabritas texto y contexto? ¿Qué entiendes tú por eso? Texto es algo que está escrito y contexto es como lo que se da en un escenario, independientemente cuál sea el escenario. Sí, muy bien, perfecto. Muy bien. Joana, Joana Rey, buenas noches, ¿cómo estás? Joana, si nos escuchas. Bueno, mientras Joana nos abre el micrófono. Jason González. Hola, buenas noches. Hola, Jason, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pues yo creo que el contexto es como
eh, como transmitir un mensaje por medio de texto y palabras, frases. Y el contexto es como el entorno social o físico que Sí, pues tenemos como a diario. muy bien. Y es algo muy clave. Contexto tiene que ver con entorno, parecido a lo que dijo ahorita Lady, escenario. Entonces, los textos, pilas, anoten ahí en sus apuntes, los textos son unidades de significado, ¿cierto? Cuando hablamos de la palabra significado, ¿a qué nos referimos? A algo que evoca miles de productos, miles de consecuencias, emociones negativas y positivas, recuerdos, memoria, asociación con conocimientos científicos, religiosos, ¿cierto? Cuando algo tiene significado es porque ha sido interpretado, ustedes lo dijeron ahorita, interpretado, entendido, comprendido, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si si resulta que hay una cosa trágica, pensemos en ese evento, ¿cierto? Que es muy doloroso, el evento de la muerte, si alguien se muere, ¿cierto? Y bueno, falleció la persona y resulta que hay que ir a su funeral. En lo general, la gente sabe que tiene que ir de negro, ¿cierto? Porque el negro significa, es un signo, cierto significado viene de signo, significa luto, oscuridad, recogimiento, estar en un momento de tristeza, de dolor, ¿cierto? Uno perfectamente podría irse de guayabera y sombrero, pero resulta que en el contexto, lo dijo muy bien Jason, en el contexto, en el entorno de ese significado de luto, eso tendría una respuesta y es que eso es un irrespeto, ¿cierto? Una burla a aquel que está en dolor porque su familiar murió y los otros que lo están acompañando. Está equivocado, está como en la vivienda, ¿cierto? En el lugar equivocado. Entonces, los textos son todo aquello que tiene significado. ¿Qué nos vamos a encontrar en la prueba a partir de 92 situaciones? O por lo menos unos 30 o 40 casos, del cual cada caso va a desglosar dos o tres preguntas en el cuadernillo. Los casos van a ser textos, unidades de significado que yo tengo que desentrañar, ¿cierto? Pero estamos de acuerdo que los textos son unidades de significado que vuelan infinitamente en nuestro entorno, alrededor de nosotros. Entonces, pilas, sí, uno puede decir que lo primero que se le viene a la cabeza con la palabra texto es que son palabras, que es un párrafo escrito en una noticia del periódico, en un libro de filosofía, en una pregunta del examen de la DIAN. Pero no, ojo, los textos son mucho más que eso. Ese es un modo del texto, ese es un texto informativo, secuencial, continuo, ¿cierto? Cuando decimos secuencial es porque se escribe a partir de secuencias que llamamos oraciones. Y continuo porque se lee de izquierda a derecha y de principio a fin, ¿cierto? E informativo porque me está diciendo algo. Pero también hay textos discontinuos. También hay textos interactivos, también hay textos auditivos, ¿cierto? Y mucho más hoy, si estamos hablando de esta era demencial, de lo digital, de la inteligencia artificial, ¿cierto? Hay cientos, diría yo, miles de modelos de texto que nos rodean todo el tiempo, ¿cierto? Y que ni siquiera nosotros podemos comprender al 100%. Entonces, el texto escrito, el que ustedes se van a encontrar en la prueba y el que uno ve en un periódico es solamente una de las formas del texto, ¿cierto? Un video, entonces es un texto interactivo porque allá hay animación, hay música, es un texto integrado a la vez, porque hay letra, hay video, hay color, hay música, etcétera. Pero también está el texto plano y discontinuo, ¿cierto? Por ejemplo, la obra de arte o el dibujo o la señal de tránsito o el mapa. ¿Sí? Uno ve un mapa de Colombia con las tres cordilleras y de una vez hay una información que uno ya trae, ¿cierto? De aprendizaje desde la primaria y el bachillerato. Entonces, hay muchas formas del texto. Un gesto es un texto, ¿cierto? Si yo llego tarde, si yo tengo que entrar a las 8 y llegué a las 9 y mi jefe se manda la mano a la muñeca,
Yo ya sé que me está diciendo que llegué tarde y pues me la está montando, ¿cierto? Me está presionando. Merecido o no, porque ni siquiera ha escuchado mi explicación, pero se manda la mirada y su dedo índice a la muñeca izquierda diciendo llegué tarde. Y no dijo una palabra y no escribió nada, pero ahí hay un texto. Entonces, todo lo que signifique algo es texto. ¿Listo? Para que no se nos olvide. Ahora, también está allí la palabra, inmersa la palabra contexto, que muy bien Jason y los otros compañeros definían como un lugar, como un escenario, como un entorno. Entonces, además de el escritor y el lector que están en una relación de diálogo, sea a través de una obra literaria o filosófica o en el examen, ¿cierto? Están el texto y el contexto. Y resulta que una cosa es que la mamá se mande el dedo a la muñeca izquierda para decir que uno llegó tarde, otra muy distinta que lo haga el jefe, o que lo haga la esposa, o que lo haga la novia, o que lo haga el amigo, ¿cierto? La misma acción va a cambiar, depende de quién lo haga. Quiere decir que variamos de la misma acción de acuerdo al contexto en el que estemos, ¿cierto? Pensemos en los colores. En otras culturas, ¿cierto? En otras culturas el negro significa fiesta. En nuestra cultura cristiana, occidental, que bueno, tiene un montón de elementos discutibles, el negro significa recogimiento y dolor. El negro está asociado con lo malo, con el bosque, con la oscuridad, con lo que no se puede conocer, ¿cierto? En otras culturas no, ¿verdad? Si le mostráramos a un chino, a un japonés que vive por allá en la porra, en Nepal o en el Tíbet, que nunca ha tenido acceso a internet y le mostramos una cruz y le preguntáramos qué significa eso, va a decir, pues esos son dos palos cruzados. Pero si se lo mostramos a alguien de nuestra familia, sobre todo de, digamos, de edad avanzada, que bueno, ya hoy en día el cristianismo está en otro cuento, ¿cierto? Pero si se lo mostramos a nuestros abuelos o tatarabuelos, la cruz va a decir, no, y nuestro Señor, Chuchito lindo, Diosito lindo, ¿cierto? Dos palos cruzados es un símbolo que le significa eso. Pero si se lo mostramos a otra persona por allá del África o de la China, no lo va a entender, va a verlo como dos palos cruzados simplemente. Entonces, depende del contexto, los textos tienen significación, ¿cierto? Pensemos ya en aras de la prueba, pensemos en la prueba. Una cosa es hablar, una cosa es hablar del estado, ¿cierto? De la palabra estado en ciencias naturales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Nicolás Franco, ¿estás ahí? Ah, no, contestó. Buenas Edwin, noches, sí. hola, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, Nicolás, gracias. si, Bien. si, si pusiéramos la palabrita estado en el contexto de las ciencias naturales, ¿qué significa eso? Pues puede ser estado líquido, gaseoso, sólido. Muy bien, la transformación de la materia, ¿cierto? De acuerdo a unas condiciones medioambientales. Pues acabas de decirlo, puede ser sólido, puede ser líquido, puede ser gaseoso. Pero si yo te preguntara qué significa la palabra estado en el contexto de las ciencias sociales o de las ciencias políticas, ¿qué significa? Pues ya se refiere a las instituciones, a lo que compone el Estado como tal, la definición de Estado desde el punto de vista de gobierno, sociedad, política. Excelente, muy bien. Entonces, estado en ciencias sociales o en derecho, en ciencias políticas, es organización de la nación, del país, etcétera. Administración pública, ¿cierto? Pero si nos vamos a las ciencias naturales, significa transformación de la materia. Misma palabra, se dice igual, se escribe igual, pero cambia de contexto y difiere completamente su significado. Entonces, lo que la diapositiva, el texto precisamente nos está diciendo es que leer tiene que ver con un montón de cosas, con los entornos, con los lugares. Una cosa es que yo esté de fiesta y diga unas palabras, otra cosa es en un entierro, ¿cierto? Ustedes han visto alguna vez, bueno, debe haber gente así de tostada, ¿no? Hablándolo coloquialmente, que coloque selfies o coloque fotos de un entierro. Muy, muy fuerte, ¿no? Muy macabro. La gente coloca selfies de la playa, de sus momentos bonitos, no de un entierro o no de una tragedia, ¿cierto?
Entonces, cambia el contexto para que yo haga X o Y cosa, para que yo interprete X o Y cosa, ¿sí? Entonces, los 4 elementos para una verdadera lectura poderosa, eficiente, tienen que ver con lo que quiso decir el escritor, lo que quiso interpretar el lector, o sea, yo, el texto que está allí, ¿cierto? Y el contexto en el que se generó. Y nosotros, ya para traerlo a nuestro cuento, ¿cierto? Nosotros estamos hablando del contexto de la DIAN, del Estado y sus relaciones con la DIAN, de la Constitución y sus relaciones con la DIAN, de la organización del poder público y la DIAN, ¿cierto? De un montón de palabras y de un montón de textos que surgen dentro del contexto de la DIAN. Eso es absolutamente fundamental para poder apropiarnos de las preguntas que están allí en el examen, sobre todo en el orden funcional. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros, compañeritos? Por favor, indíquenme que entendieron todo eso que estamos aquí debatiendo y discutiendo. Sobre todo los que todavía no han participado, los que todavía no les hemos dado la palabra. Estamos claros, ¿cierto? Listo, Jesús, perfecto. Entonces, yendo a lo siguiente, fíjense lo que dice acá, que es muy interesante. Hay unos anglicismos acá que, bueno, no me gustan mucho, pero los coloqué porque surgen del artículo de investigación que quise utilizar hoy de referencia para podernos meter acá en el mundo de la lectura, ¿cierto? Dice acá, perdón, listo, dice acá, esto de que es leer tiene que ver entonces con 2 procesos que se pueden utilizar de la forma que uno quiera. Es decir, si hablamos de que leer implica unos procesos de imaginación, como dijo Lina, de libertad, de vitalidad, como también creo que dijo Jason y dijo Arley, pues resulta que uno, desde que puede hacer el ejercicio de la comprensión, ojo con esto, uno puede hacerlo como bien tenga, ¿cierto? Es parecido a las matemáticas. El orden de los factores no afecta al producto. Y un profe, un maestro, que se case solo con una metodología, pues tiene unas grandes deficiencias. El conocimiento tiene muchas rutas y el leer, que es un proceso del conocimiento, también tiene muchas rutas, ¿cierto? Entonces aquí nos están mostrando en principio 3 rutas básicas para leer, ¿cierto? Nosotros vamos a hablar los sábados ya de metodologías mucho más estructuradas, pero aquí el texto nos va a proponer cómo intentar leer con 3 rutas y si se obtiene la comprensión deseada, pues hay que hacerlo. Entonces está el bottom-up, que implica que es un método tradicional, ¿cierto? Que fue como se le enseñó a los niños de preescolar, tal vez como nos enseñaron a nosotros, como nos enseñaron en primaria, etcétera, etcétera. Les dice identificación de letras, después palabras, el significado de las mismas, y pues así le enseñaron a los niños, ¿cierto? ¿Qué enorme efecto tiene eso? Ya preguntarle aquí a alguno de los compañeros. Cindy Carolina, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Cindy, estás atenta, ¿cierto? Sí. Sí, perdóname, es que estaba entrando a la casa y me desconecté 2 segunditos mientras conectaba Wi-Fi. ¿Me repites, porfa? Fíjate que estamos acá analizando el método o la ruta bottom-up, que dice que uno aprende a leer primero decodificando las letras, pues comprendiendo palabras, y se le da significado, y así aprendieron los niños del pasado y todavía a muchos se les enseña así. Sí. ¿Qué problema grave le ves tú a ese método? ¿Qué efecto? Que no leía Pues no le ves completo. efecto. Pues que toca mirar todo el contexto. Claro. ¿Y qué más? ¿Qué más te puedo decir de ahí? Fíjate que ese método tiende al fracaso parecido a como nos han enseñado el inglés, por ejemplo, tradicionalmente. Por eso uno puede tener 10 años de inglés en un colegio y no aprende un carajo y le toca ir a un sitio
específico. específico. Lore, ¿pasó algo? ¿Pasó algo? Sí, profe, es que yo creo que Cindy tiene duplicado el sonido, está conectado por el- sí. Entonces se replica. Suena eco. Mm, Pues estoy desde el celular, pero no. Aló, aló, aló. Aló. ¿Me escuchas? Sí, sí, ahí te estamos escuchando. Escuchan. No, lo tengo desde el Ya, celular, ya, no ya. sé. Profe, habla y verás. Ya. Ya. Y se escucha Sí, como un escucha como un retorno, pero retorno, bueno, pero bueno, no hay lío. hay lío. No hay lío, no hay Hay lío. lío, no hay lío. Entonces, estabas diciendo, Cindy. Cindy. Dale, Dale, continúa. continúa. No, ya te estábamos escuchando. Bueno, entonces, fíjate que uno aprende el inglés así, o sea, le enseñan a uno categorías gramaticales, equivocadamente, ¿no? Categorías gramaticales, palabras, estos son los adverbios, estos son los verbos, también nos enseñan español así. Y resulta que la gente no aprende a hablar ni español, que es la lengua madre, ¿cierto? Es con lo que interactuamos todos los días, y mucho menos inglés. Y le toca a uno irse a Estados Unidos o a Inglaterra o con profesores nativos a que le enseñen a uno una cosa que acabaste de decir fundamental, y es el contexto, ¿cierto? A pedir las cosas, a solicitar, a hablar, como dicen ellos, ¿no? Speaking, listening and writing, ¿cierto? Escribir, hablar y escuchar inglés desde la necesidad contextual en la que uno está. Entonces, ese método que está allí en la diapositiva es tradicional y lógicamente funciona parcialmente, pero no aprenden los niños a hablar en el contexto con los adultos, con los otros niños, etcétera. Entonces, acuérdate que nos dividían, si tal vez aprendiste así o algún compañero, nos decían M con A, ma, y con otra ma, mamá. ¿Sí? Es decir, se perdía un montón de tiempo, se pierde mucho tiempo haciendo ese tipo de asociaciones silábicas y consonánticas, ¿cierto? Cuando realmente lo que hay que hacer es usar el lenguaje todo el tiempo. Usarlo, hablar, escuchar, escribir. Y después sí uno aprende las categorías gramaticales. Para hacer al revés, aprender primero las letras, las palabras, las categorías gramaticales y después por allá al final ponerse uno a darle significado a las palabras, pues es una enorme pérdida de tiempo. Entonces, fíjate que en el otro método, ese compañero que dice top down, es mucho más poderoso, ¿cierto? Dice que se debe aprender a leer con ideas previas, hipótesis y después el texto, ¿cierto? Y así, bajo este método, es que se construyen gran parte de las pruebas estandarizadas o las que ustedes van a presentar cuando les pongan la fecha del examen, ¿cierto? Ideas previas, ¿qué significa? Lo que yo sé del tema, ¿cierto? Lo que yo conozco antes de meterme en el texto. La hipótesis es la pregunta que yo le puedo hacer al texto desde lo que yo sé previamente, ¿cierto? Y después sí me dirijo completamente al texto. Pero si yo no tengo unas ideas previas, pues yo no puedo hacerle preguntas al texto. Entonces es complicado, ¿cierto? Entonces se supone que en todas las preguntas de ese orden, con los casos, con los contextos, en el juicio situacional, yo debo tener una información previa que me debe servir para poderle preguntar e interactuar con el texto, ¿sí? Y por eso esos textos están redactados desde situaciones que son por lo menos cercanamente reales, ¿cierto? Donde tú le vas a dar uso, donde ustedes le van a dar uso a esas ideas previas que aprendieron en otro tipo de contextos, ¿sí? Entonces no se habla de letras, ni de palabras, ni de elementos teóricos, sino de acciones. Las ideas previas es lo que yo sé sobre ese tema, sea de fiscalización, sea de tributación, sea de impuestos. ¿Sí? Estoy aquí especulando, ¿cierto? Cuando yo tengo esas ideas y las relaciono con el texto, pues yo ya puedo hacer una comprensión de lectura realmente más apropiada. ¿Listo? Y dice una última posibilidad y es la lectura interactiva, ¿cierto? Es decir, combina ambas rutas, ¿cierto? Se va primero a las letras, a las palabras, a los significados, o primero se va a las ideas previas, a las hipótesis y después al texto, ¿cierto? Combina ambas posibilidades para generar una lectura crítica de la realidad. Entonces quisiera preguntarles eso. ¿Qué entienden ustedes por pensamiento crítico o lectura crítica? ¿Sí? El que quiera puede abrir el micrófono y decirnos. Entendemos por lectura crítica o pensamiento crítico. O crítica, palabra solita crítica.
Crítica desde nuestro contexto del conocimiento, ¿no? Porque podemos confundirla con otros tipos de crítica que no nos interesan acá. Desde este contexto de la lectura, del aprendizaje, de lo académico y obviamente de lo de la DIAN, ¿qué entendemos por crítica? María Fernanda, buenas noches. María Fernanda Pinzón, ¿estás ahí? Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí, ahí te estoy escuchando, tranquilo. Ah, bueno, Los listo. compañeros también. ¿Qué entiendes tú La por crítica? solo crítica. Es como un juicio que uno se hace respecto a algo. Puede ser favorable o desfavorable, como una opinión que uno tiene respecto a algo. Puede ser basado como en de pronto la experiencia que uno tiene. Sí, en la experiencia o en las vivencias que uno tiene. Muy bien, perfecto. La experiencia es clave para formar el pensamiento y la lectura crítica. Si uno dice, uy, no, los alemanes son muy agresivos, muy violentos, ¿y cuántas veces fuiste a Alemania? Cero. ¿Y cuántos alemanes conociste? Cero. Opinión inválida, ¿cierto? Pero la opinión, ojo, la opinión tiene dos rutas, un concepto también muy interesante que espero que coloquen ahí en sus apuntes. La opinión puede ser la base fundamental del argumento, ¿cierto? Que después va a convertirse en el pensamiento crítico, o la opinión puede ser la enemiga, ¿cierto? La oposición absoluta del argumento. Porque cualquier cosa que yo digo, si no tiene sustento, se vuelve enemiga del argumento. El argumento que tiene pruebas, evidencia, sustento, indicio, etcétera, que es fundamento del pensamiento crítico. Pero si la opinión es decirlo por decir, como los alemanes son muy mala gente, los alemanes son muy fríos, los alemanes son X o Y, pero no conozco a un alemán, no sé qué es Alemania, nunca he ido allá, pues resulta que se convierte en una cosa que es enemiga del argumento y es el sesgo, que no me gusta, es que no me cae bien. ¿Y por qué? No sé, pero no me cae bien. Eso es enemigo del pensamiento crítico. Entonces, pilas. Es muy bien ahí lo que dijo María Fernanda con respecto a la experiencia. Oscar Mauricio, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, sí, señor. ¿Qué es para ti el pensamiento crítico o la crítica? Plantear mi postura o dar mi punto de vista sobre un tema en específico. Plantear mi criterio. Muy bien, exacto. Los criterios son mínimos con los que podemos conocer la realidad. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes se enfrenten a la prueba, les van a dar unos criterios. Por favor, criterio número 1, traiga su documento. Usted no lo lleva, pues no hizo caso al criterio. Por favor, criterio 2, traiga lápiz, borrador y taja lápiz. No traiga celular. Usted no hizo caso. O sea, no está utilizando los criterios. Criterios son mínimos con los que interactuamos todo el tiempo. Acá surgieron criterios. Participar es un criterio, hablar es un criterio, discutir es un criterio, ¿cierto? Son mínimos con los que nos entendemos para poder interactuar en medio del pensamiento y la comunicación, ¿sí? Pero entonces, el criterio también se basa en la constitución de elementos racionales y elementos que funcionen, ¿cierto? Que sean lógicos. Entonces, yo no puedo colocar aquí, por ejemplo, como criterio. Por favor, todos abran la cámara y vamos a empezar a interactuar con la cámara abierta cuando sabemos que el internet se ralentiza. ¿Y para qué diablos yo voy a querer abrir cámaras si interactúo mucho mejor con el chat, con el audio o con los emoticones, ¿cierto? Pues no hay necesidad de abrir la cámara. Si yo coloco ese criterio, se puede volver irracional y lo que hace es dañar el proceso, ¿cierto? Entonces, el pensamiento crítico va por ahí. Y vamos a preguntarle a la última persona, Eliana Mendoza. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Eli, no te identificaba. Eliana, ¿qué entiendes tú por pensamiento crítico? Yo creo que es como la capacidad de argumentar mediante la posición propia sobre algún texto, algún argumento, algún libro, pues ya es como algún
texto en cualquier medio de los cuales hemos conocido. Vale, muy bien. Entonces, cuando aquí nos dicen que si combinamos ambos, eso es capaz de producir lectura crítica, es porque yo logro asociar las palabras, los significados, las ideas previas y el texto finalmente para construir una cosa que acaba de decir Eliana de una forma absolutamente acertada, y es mi propia posición. Pero no es mi propia posición fundamentada en las opiniones, porque las opiniones son una base muy reducida, muy pobre todavía, para poder construir pensamiento crítico. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, los alemanes son feos y me caen mal. Es una opinión, ¿cierto? Y es antítesis de un argumento, ¿cierto? Porque el argumento tiene que tener las pruebas. Entonces, para yo poder constituir mi posición propia, que yo puedo equivocarme y creer que se construye a partir de opiniones, ¿cierto? Tengo que tener la fuerza de los argumentos. Y el argumento es porque yo he construido a partir de ya lo que ustedes dijeron, la experiencia, la prueba, la evidencia de que eso es así o no es así, ¿cierto? Entonces, si yo he recurrido, por ejemplo, a encuestas o entrevistas donde dicen, efectivamente los alemanes son muy mal geniados, o no les gusta la gente del extranjero, ¿cierto? Porque además yo viví allá 5 años, porque además tuve la oportunidad de hacer fila con ellos, de almorzar con ellos. Yo estoy construyendo a partir de argumentos mi posición propia. ¿Listo? Eso es la lectura crítica y lo vamos a ir desglosando con mayor precisión los días sábados. ¿Listo? Dice la siguiente. Pues, ¿qué es leer en últimas? Una asociación entre letras, ideas y significado. Si yo colocara un sinfín de letras, ¿cierto? Sin ningún tipo de lógica aquí en esta presentación, no puedo constituir una idea. Es imposible, ¿cierto? Si yo colocara letras y conformara palabras en ruso, todavía no logró establecer una idea y un significado, porque aquí creo que ninguno de nosotros habla ruso o entiende ruso. Si hubiera un ruso lo entendería, bueno, pero si no lo hay, pues todavía sigue careciendo de sentido. El sentido es el significado, ¿cierto? Si yo colocara aquí palabras en chino, lo mismo, pero cuando las coloco en español, mi cerebro inmediatamente hace la asociación y logro establecer un sentido y una idea. Y cuando logro esa unidad entre letras, vean ustedes que es como una especie de intersección, esa unidad entre las letras, las palabras, y produzco ideas, ya ahí logro obtener significado. ¿Listo? Entonces, es un viaje, si ustedes lo quieren entender así, esto de leer, que va del significado a las ideas a las letras, o que va de las letras a las ideas al significado, o como ustedes quieran, como ustedes a bien tengan, pero que eso logre generar eso que dice acá, significado. ¿Y qué significado, para decirlo de una forma coloquial? Cuando yo estoy leyendo una noticia, viendo un video, escuchando una canción, leyendo una pregunta tipo IFES o tipo Comisión Nacional de Servicio Civil, y logro graficar, dibujar en mi cabeza eso que está ocurriendo. Eso es la comprensión. Si yo no estoy logrando eso, ahí tengo problemas. ¿Listo? Entonces dice acá, el significado no está solo en el texto, sino en quien lo lee. ¿Sí? Pueda que el autor haya tenido una idea y una intención al escribir el poema, la pregunta, el cuento, el informe, pero el que finalmente le da sentido soy yo. Por eso la palabra, ¿cierto? El conocimiento, la literatura son mundos tan maravillosos y tan misteriosos, ¿sí? Porque pueda que yo tenga esa intención significativa cuando lo escribí, pero quien lo leyó le dio otro. Entonces yo les podría contar a ustedes una anécdota muy interesante precisamente sobre este proceso de la lectura entre autor y lector, ¿cierto? Yo alguna vez escribí una obra literaria, una novela, y cuando le di el final tenía una intención, yo quería que la gente pensara, ese final de esa novela es esto, pero cuando empecé a vender y a distribuir las copias y leían, me decían, pero ese personaje, ¿por qué lo mató al final? Bueno, hipotéticamente, ¿no? ¿Por qué lo mató al final? Y yo le decía, pero yo nunca tuve la intención de matarlo. Ese personaje estaba durmiendo, estaba soñando. No, pero aquí en esta parte yo interpreté que se estaba muriendo.
Y fíjense ahí que ese debate pues tan maravilloso desde la literatura, de la intención del autor y después el otro significado que le da el lector, ¿sí? Entonces, esos significados se van volviendo más y más complejos. ¿Y qué ejemplos podemos encontrar de eso ya para ir terminando? Un médico lee un artículo científico versus un artista lee un poema. Fíjense que aquí hay contextos muy distintos, ¿cierto? Porque los contextos culturales influyen en la interpretación de los textos. Entonces, no es lo mismo, ya yendo a los textos escritos, ¿cierto? No es lo mismo un costeño que lea a Gabriel García Márquez que un bogotano. ¿Cuál será la diferencia? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la diferencia entre que alguien por allá de Santa Marta se lea Cien años de soledad y que lo hagamos nosotros que estamos acá en el frío y en la ciudad? ¿Qué significado encontrará cada uno de ellos? Ustedes vieron la serie, ¿cierto? La de Netflix. ¿Y la vieron o no la vieron? O bueno, por lo menos saben de qué se trata Cien años de soledad, ¿cierto? Lina sí la leyó, ¿cierto? Sí, Lina sí. Lina, como que se nos fue. Bueno, Cindy Carolina, ¿tú leíste Cien años de soledad? No, no lo he leído. Pero sabes Pero más o ¿sabes menos más de o qué se menos de qué trata. se trata? Más o menos. Pero sí habla de muchos lugares en Santa Marta, ¿no? Sí, Sí, Magdalena. Magdalena. Ujú. ¿Cuál es la ¿Cuál es la diferencia diferencia entre la entre la lectura de un lectura de un costeño costeño y la que le y la que le podemos dar podemos acá dar acá nosotros estando en nosotros estando en Bogotá? Bogotá? Mm, puede ser muy diferente, em, hasta en la imaginación. Es más fácil que ellos tengan ese contexto, asemejen alguna situación, algún lugar, ¿no? Sí, Sí, claro que sí, claro que sí, porque porque básicamente una básicamente una novela como novela como esas esas los está los están narrando a narrando ellos, a ellos, a Ujú. a nosotros no. nosotros no. A nosotros nos A toca hacer nosotros un toca hacer un esfuerzo esfuerzo extra extra que no que vimos no Claro. allá, vimos allá. ¿sí? ¿Sí? Entonces, a Entonces, eso se está refiriendo aquí esta diapositiva cuando dice, es diferente que un médico lea un poema a que un artista lea un artículo científico. El contexto del médico es el del artículo científico, el del artista es el de la poesía, pero si cambiáramos los papeles, las interpretaciones van a variar de una forma maravillosa. Muy seguramente los van a entender, van a tener que hacer un esfuerzo extra, pero va a variar el significado porque el contexto del médico es distinto al del poema, o más bien, el poema es un texto distinto al contexto del médico y viceversa. El contexto del artículo científico es distinto al del artista. ¿Sí? Entonces, entonces, en conclusión, ya para ir cerrando, ¿cierto? Hay muchas formas de leer, ya lo dijeron ustedes mismos, no me acuerdo bien quién lo dijo, pero lo dijo de una forma muy potente. Está la lectura instrumental, es para aprender algo nuevo, ¿cierto? Por ejemplo, para enfrentarse a la prueba de la DIAN, ¿cierto? Pero también está la lectura crítica, que es para entender y cuestionar el mundo. Lo crítico, el pensamiento crítico nació por allá en el siglo XVI con Descartes, ¿no? Un filósofo francés. Y se volvió una cosa mucho más compleja con otro filósofo que se llamó Emmanuel Kant. Y se volvió aún más interesante con Carlos Marx. Entonces Marx decía, el pensamiento crítico es aquel que es capaz de leer la realidad con todas sus cosas terribles y feas para poder cambiarla. Por eso el pensamiento crítico es la base de qué? De la ciencia. Y todos nosotros tenemos que aspirar a leer críticamente porque solo leyendo críticamente es que entendemos el mundo y sus elementos, ¿cierto? Entonces, leer solamente para aprender, para sacar buenas notas y ganar dinero es muy pobre, pero leer críticamente es mucho más interesante porque cambia el mundo. Pero también está la recreativa, ya algunos de ustedes también lo dijo, ver videos de música o ver películas de Netflix, pues es una forma de lectura recreativa. Y está bien, no hay problema, ¿cierto? Pero la aspiración es a llegar a la lectura crítica, ¿sí? Ahora, hay problemas graves, problemas gruesos en nuestro mundo actual, en nuestro demencial mundo actual, distracciones digitales de todo tipo.
Yo me imagino que ustedes están allá acosados por lo que les dicen por el WhatsApp, pero también por el Facebook, pero también el niño o la niña, el esposo, ¿cierto? Y eso que genera dificultades enormes de comprensión lectora. Una cosa era presentar una prueba de estas hace 20 años que presentarla hoy. Hoy estamos llenos de ruido comunicativo, de muchas pantallas, chiquitas, medianas, grandes. Yo, por ejemplo, me impresiono de ver que hay gente que tiene el celular, pero también un reloj que le transmite los datos o sea, el celular le transmite los datos al reloj, o sea, a micropantalla, pantalla pequeña, la tablet, el computador portátil, el televisor, o sea, no, eso es eh, patológico, ¿cierto? Eso genera muchas dificultades de comprensión lectora, porque todo el tiempo estamos inmersos en ruido, ¿cierto? ¿Y cómo se hace para promover los hábitos de lectura crítica y reflexiva? Lo que dijo Jesús, la concentración, el sentido de la lectura es algo sagrado. Por eso existían las bibliotecas. Hoy las bibliotecas son casi como templos al vacío, ¿no? Porque ¿a dónde viajaron todos los libros de las bibliotecas? Pues a Internet. Pero ¿quién se mete a Internet a leer libros digitales cuando está lleno de otras pantallas? Entonces, se acabó el templo, pero también se acabó la lectura. Es muy complicado, es muy, digamos que, por decirlo menos, es trágico, ¿cierto? Y finalizo entonces con esta diapositiva. Dense cuenta, muchos de ustedes están así en la oficina y en la casa, ¿no? Con el informe, con el portátil, con el bolso, con la comida y toda la vez. Eso solo genera mayores patologías, ¿cierto? Patologías físicas, patologías emocionales, patologías mentales y nos impide leer, nos imposibilita leer. ¿Listo? Con esto cierro el día de hoy, compañeros, estimados compañeros. Continuamos el día jueves, muy puntuales a las 7 de la noche. Vamos a seguir el orden, ¿cierto? Vamos a seguir con la guía de orientación 2025. Allí vamos a aplicar unas cositas muy interesantes de este trabajo de hoy, ¿cierto? Y continuamos también con el glosario de la DIAN y con una primera actividad interactiva que sé que les va a gustar mucho. Entonces, espero que les haya gustado mucho la clase. ¿Les gustó la clase? Por favor, indíquenme, motívenme. Gracias, Lady. Gracias, Jesús, por el aplauso. Gracias, Cindy. Gracias, Jason. Entonces, gracias, María Fernanda. Lili, muy bien. Muchas gracias. Aplausos y un gran ok para ustedes también. Paola, ¿ibas a decir algo? Paola Andrea. No, no, señor. Qué gracias, que muy buena la clase. ¿Te gustó? Sí, muy interesante. Muchas gracias. Listo, muy bien. Entonces, puntualitos, por favor, el día jueves y el sábado, que es más larguito, entonces nos tomamos el descansito a las 10, de 10 a 10:25. ¿Listo? Entonces, voy a compartirles a más tardar mañana. No les digo que hoy, porque tengo aquí como 500 mensajes de otras personas. Entonces, yo creo que mañana en la mañana les dejo 2 documentos: cronograma, presentación PowerPoint y acuerdo. 3 documentos: cronograma, presentación PowerPoint que vimos hoy y el acuerdo número 21 que tiene ahí unos subrayados muy importantes para que lo tengan en cuenta. Y solo el jueves les comparto la guía de orientación. Entonces, muchas gracias por su atención, por su participación. Excelente grupo. Un abrazo y que pasen buena noche. Gracias.